بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En estas sesiones sobre corrientes y escuelas teológicas del Islam o en el Islam, habíamos llegado al punto en que debíamos tratar aquellos grupos que, si bien no son corrientes legítimas en el Islam, surgieron dentro del seno del Islam y tuvieron o tienen, o en algún momento de su evolución, tuvieron una pretensión de pertenencia hacia el Islam y los musulmanes. Como ha surgido, por ejemplo, con la corriente, grupo, secta de los Babía. Los Babía ya habíamos explicado en la sesión anterior cómo se comenzó con una pretensión de ser el Bab, o sea, la puerta de acceso al Imam Mahdi alayhi salam. Después se fue cambiando la pretensión, subiendo la apuesta, de manera tal que se llegó a pretender ser una nueva profecía. Y es por eso cuando preguntaron, ¿y cómo se congenia esto con las palabras anteriores de ser el Bab del Mahdi? Y la respuesta es que es ser el Bab y ser el Mahdi mismo, y que el Mahdi es el Bab de Dios ya directamente. Por lo tanto, es un nuevo profeta. Se anunció como que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi no era el sello de los profetas. Por lo tanto, había una nueva profecía, un nuevo libro revelado. Y vemos cómo de la pretensión de ser el Mahdi del final de los tiempos, finalmente se llegó a alegar que había una nueva religión. Lo mismo pasó con la tendencia o secta que vamos a estudiar hoy, que son los Bahá'ís, al-Bahá'ía. El grupo de los Bahá'ís se derivó o proviene del grupo de los Babía. Los babíes que habíamos estudiado en la sesión anterior. Para los Bahá'ís, su personaje principal es Mirza Hussein Ali Nuri, ya conocido como Baha'u'llah. De ahí viene el nombre de los Bahá'ís. Esta religión tomó el nombre de esta persona, o el apodo de esta persona. El padre de Hussein Ali Nuri era una persona muy cercana que trabajaba con una persona muy cercana a la corte del Shah de Muhammad Shah, de la dinastía de los Qajar, en la época otomana estamos hablando. Y bueno, y tenía una situación especial, por lo tanto tenía una situación, vivió rodeado de privilegios. Hussein Ali Nuri o Baha'u'llah. Cuando este Sayyid Ali Muhammad Shirazi, el jefe de los Babía, el grupo que habíamos estudiado en la clase anterior, pretendió ser él el Bab, y esta persona, Hussein Ali Nuri, después llamado Baha'u'llah, fue uno de sus seguidores. Es más, fue uno de los primeros en aceptar esa pretensión que tuvo Ali Muhammad Shirazi de ser el Bab o puerta al Imam Mahdi alayhi salam. Es más, se convirtió en uno de sus activistas más efusivos.
en su misma ciudad, que era la ciudad de Nur, que queda, y la de Mazandarán, que es en la zona donde él tenía todas estas actividades. Es más, un hermano de un hermano de Hussein Ali Nuri llamado Yahya, Mirza Yahya, conocido después como Subh Azal, también era un hermano menor, también fue atraído por esta corriente y también se volvió muy activo a pesar de su corta edad. Después de lo que ya habíamos tratado, la que ya habíamos contado en la sesión anterior sobre la ejecución de Ali Muhammad Shirazi por orden de este gobernante persa Amir Kabir, Mirza Yahya, o sea, el hermano menor de Hussein Ali, el hermano menor de Baha'u'llah, pretendió ser el mismo el Bab, o él alegó ser el mismo el Bab. Y para eso usó una carta en la cual el mismo, el Ali Muhammad Shirazi, le habría escrito, en la cual lo habría dispuesto como su sucesor. Aparentemente este Yahya, este hermano menor de Baha'u'llah, le escribió una carta a este Ali Muhammad Shirazi cuando él todavía estaba confinado en una fortaleza y prisionero a causa de sus pretensiones. Y en esta carta le explicaba cuáles eran la situación de sus seguidores fuera de la fortaleza, puesto que este hombre no tenía comunicación, a pesar de haber pretendido ser primero la puerta del Mahdi, después pretendió ser el Mahdi, después pretendió ser un profeta y finalmente hasta llegó a proferir que era la divinidad y Dios mismo. ¿Sí? Pretendió él mismo decir que era Dios en la tierra. Es más, tiene esta secta de los Babías, transmiten entre sus súplicas sagradas una frase que habría dicho Ali Muhammad Shirazi cuando estaba preso, en la cual diría algo así como: no hay más Dios que yo, el prisionero, el Dios prisionero. Bueno, Dios prisionero. La cuestión es que cuando él se había arrepentido, Ali Muhammad Shirazi, como ya lo hemos transmitido, ya lo hemos contado en la sesión anterior, se arrepintió y varias veces cuando era confrontado a otros sabios, confrontado a un juicio, a un juzgado, y se arrepentía, pero después volvía de su arrepentimiento. Entre las causas que motivaban que él volviera de su arrepentimiento y otra vez retornara a sus pretensiones era ver que todavía tenía seguidores, tenía gente que, a pesar de lo que él haya proferido en público, arrepintiéndose de las herejías que había dicho, había gente que todavía creía en él. Entonces fue en estos tiempos que este hermano menor de Baha'u'llah, llamado después Subh Azal, cuyo nombre era Mirza Yahya, le escribió esta serie de cartas. Y en esta serie de cartas le explicaba la situación de sus seguidores fuera de la fortaleza, fuera en la que él estaba confinado. Y Ali Muhammad, en una carta en respuesta, esto es lo que se transmite, en una carta en respuesta a Mirza Yahya, le escribe diciéndole que él sería su sucesor después de él. Escribió un testamento donde él era la persona en la cual recaería toda la responsabilidad del Bab. Algunos dijeron que esta carta realmente fue escrita por el mismo Mirza Hussein Ali, o sea, Baha'u'llah, el hermano mayor de Mirza Yahya.
perdón, el hermano mayor de Subhi Azal, el hermano mayor de Mirza Yahya. Fue escrita por el mismo Baha'u'lláh. ¿Y para qué habría hecho eso? Él era la persona, digamos, ya de mayor edad, y el otro era su hermano menor, que es a causa del mismo Baha'u'lláh que comenzó a practicar la fe o profesar la corriente de los Babíyah. Solo que como Baha'u'lláh se veía en peligro al ver que el mismo Ali Muhammad Shirazi estaba confinado y era muy probable que finalmente terminara siendo condenado a causa de muchos sucesos que habían tenido lugar. Recordemos que hubo revueltas, peleas, ataques entre miembros incluso de la misma corriente de los Babíyah, de quién era el que pretendía ser el cuarto pilar de los Sheikías. Cuando estudiamos la secta de los Sheikías vimos que el cuarto pilar era el Shia perfecto, el cual debía ser considerado como la persona principal, como el polo de los sufis, y finalmente a causa de las discrepancias, finalmente Ali Muhammad Shirazi no solo anunció que él era el cuarto pilar, sino que incluso anunció que él era la puerta del Imam Mahdi o el Imam Mahdi mismo. Entonces todo esto trajo aparejado una serie de conflictos internos, muertes, asesinatos, y después investigando sobre estos asuntos ya había pruebas suficientes como para tener o una acusación real o una excusa para el gobierno de ese entonces para sacar del juego a Ali Muhammad Shirazi. Entonces Baha'u'lláh vio que si él tenía la pretensión de ser el sucesor, iba a estar en peligro. Se dice que fue el mismo Baha'u'lláh quien escribió estas cartas y que fueron firmadas por el mismo Mirza Yahya como si la estuviera firmando Ali Muhammad Shirazi. Se dice que fueron escritas por Mirza Hussein Ali, o sea, Baha'u'lláh, y que fueron firmadas por Mirza Yahya. Y Hussein Ali había hecho eso para preservar, por lo menos dentro de su cercanía, la posible sucesión de Ali Muhammad Shirazi, lo cual era prácticamente bastante obvio que iban a surgir muchos con esa pretensión de ser sus sucesores. Ali Muhammad le habría respondido a Mirza Yahya, sí, le habría respondido, pero en apariencia no le habría dispuesto como sucesor en esas cartas que le había respondido, sino que simplemente le habría dado algunos consejos. Y entre esos consejos estaba que permanezca siempre a la sombra y bajo el cuidado y protección de su hermano mayor, Hussein Ali. Este era Hussein Ali, estamos hablando de Mirza Hussein Ali, quien es el mismo Baha'u'lláh. En cualquier caso, después del Bab, de que fue ejecutado, este Bab del Mahdi, el Mahdi, profeta mismo, Dios mismo, después que fue ejecutado, la mayoría, hubo un grupo grande de entre los Babíyah que pretendían tener la sucesión. Y entonces, al hacerse conocida esta carta, una gran cantidad de gente de los Babíyah reconocieron a Yahya, a este Mirza Yahya como el sucesor de Mirza de Ali Muhammad Shirazi. En ese tiempo, Yahya todavía no había alcanzado la edad de 19 años todavía. Y por lo tanto, en la práctica, aún cuando los Babíyah, o un gran número de los Babíyah por lo menos, reconocían a Mirza Yahya como su líder, en la práctica, quien estaba a cargo de la corriente o de la secta era su hermano mayor, Hussein Ali, Baha'u'lláh. El comandante o el gobernador
iraní Amir Kabir para que no proliferaran los conflictos sociales relacionados a esta secta, sobre todo teniendo en cuenta los difíciles momentos políticos en los cuales él mismo estaba viviendo, es que él le había pedido a Hussein Ali que deje, a Baha'u'lláh, que deje Irán y se fuera a Karbala. Es así como Hussein Ali Baha'u'lláh, en el mes de Shaban del año 1267 de la Égira lunar, fue y se instaló en la ciudad de Karbala. Después de unos cuantos meses fue asesinado Amir Kabir, el gobernante iraní. Y eso fue en el mes de Rabiul Awwal del año 1268 de la Égira lunar. Es por eso que él finalmente volvió a Teherán, y en ese mismo año en que volvió, es más, en esos mismos meses, se dieron una serie de disparos que se dirigían al entonces emperador de Irán, a Nasruddin Shah. Por lo tanto, otra vez este grupo de los Babía estaba en la mira, e incluso se tenían pruebas que este mismo Hussein Ali de alguna manera estaba implicado en esos eventos. Eso conllevó a la ejecución de muchos seguidores de la secta de los Babía. Y es por eso que otra vez cayó preso Hussein Ali Baha'u'lláh. Se había dictado la orden de ejecutarlo incluso, pero por la intervención, por la mediación de la embajada rusa, esa ejecución fue detenida. Incluso se convirtió en un refugiado de la embajada rusa, donde el mismo embajador ruso se tomó el tiempo para encargarse personalmente del asunto de Baha'u'lláh. Finalmente, acordando con el entonces gobierno de Irán, el embajador ruso pudo llevar a Mirza Hussein Ali, a Baha'u'lláh, a Bagdad, trasladarlo a Bagdad, y de esta forma Baha'u'lláh se salvó por la ayuda de los rusos. Los rusos en ese entonces tenían muchísimos intereses en lo que es el Irán actual. Es más, eso derivó incluso toda esa infiltración rusa a que finalmente le fuera quitado a Irán gran parte de su territorio. Irán tiene muchas provincias. Entre las provincias del norte está la provincia del Azerbaiyán. Justo también limita con el país Azerbaiyán. Antes no había ninguna diferencia entre la provincia Azerbaiyán de Irán y el país Azerbaiyán, que ahora es una ex república soviética. Los rusos tomaron toda esa gran zona del Azerbaiyán y lo convirtieron en una región independiente del entonces Irán. Vemos que había unas implicaciones políticas que hacían que los rusos tuvieran muchos intereses dentro de este país. Lamentablemente todas estas historias, todos estos sucesos que derivaron en la formación de corrientes teológicas, lamentablemente estuvieron regadas, atiborradas de este tipo de cuestiones políticas e intrigas. Después de llegar Baha'u'lláh, Mirza Hussein Ali, después de llegar a Bagdad, vemos que los rusos se siguieron ocupando de él,
pero fue precisamente en Bagdad donde Baha'u'lláh tomó contacto con el gobierno inglés, el gobierno británico, e incluso también fue recibido por representantes del gobierno francés. El apoyo que estaba recibiendo Baha'u'lláh por parte de los gobiernos occidentales era sin precedentes. Recordemos que en ese entonces, estamos hablando de la época otomana, eran precisamente el gobierno británico, los ingleses y los franceses los que llevaban, eran los enarbolados, los portaestandartes del colonialismo en todo el mundo y sobre todo en la zona. Fueron precisamente ellos los que con las famosas tijeras de Sykes-Picot fueron que cortaron y formaron y conformaron el mapa del Medio Oriente a su gusto en ese entonces. Incluso le ofrecieron a Baha'u'lláh tener la nacionalidad inglesa o francesa para que de ese modo pudiera estar a salvo de los gobiernos de las respectivas regiones a donde él concentraba toda su actividad, a donde tenía sus seguidores y a donde podía tener clientes para atraer, por decir de alguna manera. Mirza Yahya, el hermano menor. ¿Qué pasa con Mirza Yahya? Recordemos que Mirza Yahya, la mayoría de los Babía lo consideraban a él como el sucesor. Si bien en la práctica todos sabían que el que estaba llevando la rienda de los asuntos era Hussein Ali, o sea, era Baha'u'lláh, Mirza Yahya, vistiendo anónimamente ropas de una persona común, de una persona pobre, se dirigió a Bagdad y ahí se reunió con su hermano mayor, Baha'u'lláh. Fue en esta época que ya comenzaron las desavenencias entre los dos hermanos. En esta época algunos de los Babía invocaron tener la condición de Man yazhuruhullah, aquel que Dios manifestará, que había vaticinado Ali Muhammad Shirazi, el jefe de los Bab, de los Babía. Y había muchos que anunciaban tener esa condición de aquel que Dios habría de manifestar. Sabemos que Ali Muhammad Shirazi, el Bab, había anunciado que se iba a manifestar a alguien, pero lo que dijo es que lo iba a hacer en unos 2000 años aproximadamente después. Solamente que esa parte de los 2000 años no fue considerada por todos estos que pretendieron después ser el elegido. La manifestación de tal ser pronosticado también traía aparejado el hecho de considerar abrogado el libro Al-Bayan que había presentado Ali Muhammad Shirazi como el libro sagrado que reemplazaba al Corán. Y bueno, y había muy poco tiempo. Bueno, vemos que según estándares razonables debían pasar unos cuantos cientos de años, como mínimo, por no decir los miles de años, que pasaron entre la abrogación de un libro religioso hasta la revelación del otro, a causa de los cambios en el contexto histórico, la civilización, etc. Y vemos aquí ya una cuestión de unos cuantos años simplemente, ya con la manifestación o la aparición de estas diferentes personas que alegaban ser aquel que Man yazhuruhullah, aquel que Dios manifestaría, también aparejaba eso, que ya el libro Al-Bayan iba a ser abrogado también. Solamente en la ciudad de Bagdad hay 25 personas que proclamaron ser Man yazhuruhullah, aquel que Dios manifestaría.
La mayoría de estos que pretendieron tener esa condición finalmente fueron matados ahí en el mismo Bagdad y todos sospechan que fue Hussein Ali Baha'u'llah el que estuvo atrás de esas muertes, o bien de alguna manera negociaron con Baha'u'llah el hecho de renunciar a tal pretensión. Todos estos asesinatos internos, el hecho que eran afectados los peregrinos que iban a las ciudades de Najaf y Karbala a visitar a los imames, los chiitas que iban a visitar a los imames de Ahlul Bayt, como lo hicieron de toda la historia. Muchos de estos grupos se convirtieron en grupos marginales, entonces atacaban a estas caravanas de peregrinos. Estos conflictos que se originaban entre los babíes y los musulmanes, etcétera, etcétera, provocó que hubiera muchas quejas por la presencia de los babíes en Karbala, y finalmente a principios del año 1280 de la Égira lunar, la corriente de los babíes fue trasladada, fueron expulsados de Bagdad hacia Estambul. Y después de 4 meses fueron dirigidos para establecerse en lo que era entonces Adrianópolis, que es la ciudad de Edirne. En este tiempo ya Mirza Hussein Ali Baha'u'llah, él ya anunció oficialmente que él era Man Yazhuruhullah, él era el que Dios manifestaría, tal como había sido pronosticado por el entonces Bab, Mahdi, profeta o Dios, que era Ali Muhammad Shirazi. Él tuvo esta pretensión y ya estaba en una etapa en la cual no había nadie más que le disputara esa condición que su hermano menor Mirza Yahya, que además tenía en su poder una carta en la cual se supone que él había sido establecido como el sucesor del Bab, Ali Muhammad Shirazi. Y es ahí que comenzaron ya fuertemente, después de salir de Irak y establecerse en Turquía, comenzaron las peleas intensas entre la mayoría de los babíes que al fin y al cabo, por el hecho de existir un texto, seguían al hermano menor de Baha'u'llah, a Mirza Yahya. Es por eso que no aceptaron la pretensión esta de Baha'u'llah de ser él el elegido, y siguieron a Mirza Yahya llamándole Subh Azal. Subh Azal seguía la mañana eterna o algo así. Ese es el apodo que se le dio. De esta manera se dividieron en dos los babías, los seguidores de Subh Azal, o sea, Mirza Yahya, el hermano menor, y ellos fueron llamados los azalíes. Y los seguidores del hermano mayor de Baha'u'llah fueron llamados los bahaíes. Pero todavía no había una pretensión de ser algo aparte de los bahaíes, de los babíes. Vemos de esta manera cómo están concatenadas en la evolución, en la cronología, cronológicamente cómo están interrelacionadas estas sectas de la Shaykhía, que tenía una leve pretensión de exagerar simplemente respecto a los imames, pero seguían considerándose musulmanes y chiitas. Cronológicamente aparecieron los babíes, que ya, si bien en un primer momento hubo una pretensión de ser el Bab del Imam Mahdi, o sea, dentro del Islam estamos hablando, es la manifestación del Mahdi del final de los tiempos que todos los musulmanes esperan, hasta después ya hablar de una nueva profecía, un nuevo libro sagrado, de una nueva religión, hasta llegar a estos babíes que se dividieron en dos, entre los azalíes y los bahaíes, y vamos a ver entonces cómo este grupo de los bahaíes
ya incluso comienzan a conformar una religión aparte. Mirza Hussein Ali, Baha'u'lláh, envió escritos a los diferentes estados del mundo, anunciando su condición. ¿Y cuál era su condición? En estas cartas, él los invitaba a aceptar la nueva religión y los invitaba también a creer en su condición, en todas las condiciones que él tenía, que ya la vamos a ver después al ver cuáles son las creencias de los bahá'íes. Las peleas entre los azalíes y los bahá'íes en la ciudad de Adrianópolis, de Adrianópolis o de Edirne, cobraron tanta trascendencia y se intensificaron a tal punto que finalmente terminaron acusándose unas a otras de un modo tal donde cada uno revelaba secretos y vergüenzas de los demás. Eran hermanos, por lo tanto se sabían detalles de sus vidas que los demás no sabían. En un libro que llamó Al-Badi', Baha'u'lláh rechazó la condición de sucesor del Bab que pretendía Mirza Yahya, a pesar de tener el texto, se supone, de donde había sido estipulado como tal. Y en ese mismo libro se expone las vergüenzas de Mirza Yahya, de Subh Azal. En contraposición a esto, Azziya, ¿quién era Azziya? Era la hermana de ellos dos. Escribe en un libro que llama Tanbihun Na'imin. Siguen poniendo nombres árabes. Vemos como todavía consideraban, usaban todavía la terminología, términos, trataban de ligarlo a la tradición islámica, su nueva religión. En un libro en el cual llamó Tanbihun Na'imin, despertar a los durmientes. En este libro también expone todas las vergüenzas de Baha'u'lláh e incluso lo llama una mubahala. La mubahala es imprecar mutuamente que la maldición caiga sobre el otro. Tienen una expresión en particular dentro del Islam y dentro de la tradición islámica. En este intermedio o en este interín, Subh Azal, Mirza Yahya, el hermano menor de Baha'u'lláh, de alguna manera intentó envenenar a Baha'u'lláh y casi lo logra, solo que se salvó. Pero si bien se salvó, durante toda su vida le quedaron efectos en el cuerpo. Uno de ellos era tener siempre un temblor en los miembros, sobre todo en una de sus manos. Finalmente el gobierno otomano quiso terminar con estas rencillas entre estos dos hermanos y confinó a Baha'u'lláh y a todos sus seguidores, llevándolos a la ciudad de Akka en Palestina. Y a Subh Azal y a sus seguidores los confinó a Chipre, a la isla de Chipre. Aún así continuaron las rencillas y la enemistad y la hostilidad entre estos dos grupos. Baha'u'lláh por un periodo de 9 años estuvo en la fortaleza de Akka y estuvo bajo supervisión del gobierno otomano para ver que las cosas no se salieran de control. Y finalmente, a la edad de 75 años, en el año 1308 de la Égira lunar, murió y fue enterrado en Haifa, en la ciudad de Haifa, Palestina. Después de que este Mirza Hussein Ali,
Baha'u'lláh, después de que él anunciara de que era man yazhuruhullah, o sea, la condición man yazhuruhullah. Bueno, es algo en persa de la forma de dar una atribución. Vemos esa mezcla todavía del árabe, seguir utilizando la terminología de carácter árabe islámicos fue una constante dentro de este grupo, y de esto obtenían su legitimidad o credibilidad ante sus seguidores. Después que anunció que él tenía esta condición, y de enviar a los jerarcas del mundo su invitación para adherir a su nueva religión, ahí les explicaba esta nueva religión. Y ahí los combinaba a aceptar sus pretensiones tanto de profeta como incluso su pretensión de rububía, o tener un señorío divino, e incluso uluhía, de tener una condición divina él misma. Es más, en estas mismas cartas que están al alcance hoy en día, ya forma parte de la historia de este tipo de sucesos que se dieron a lo largo del tiempo, lamentablemente reiteradas veces. Él invoca ser Dios de dioses, creador del mundo, ser aquel que lam yalid wa lam yulad, que no engendró ni fue engendrado, ser el único Dios que fue encarcelado, ser el verdadero adorado, ser el Señor de todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Bueno, todos estos son Rabbu ma yura wa Rabbu ma la yura. Todas estas son cuestiones que vemos que alegaba para sí mismo dentro de esta carta enviada a diferentes jerarcas del mundo. Y luego de su muerte, estas mismas pretensiones fueron las que se divulgaron sus seguidores. Sus seguidores creyeron en su pretensión de ser Dios. Es más, y es por eso que a partir de allí consideraron a su tumba en Haifa, en Palestina, como su qibla, o sea, su orientación para rezar. Junto a su pretensión de señorío divino, él trajo, por supuesto, una nueva legislación, una legislación divina. Y su libro que reemplazaría a los libros sagrados anteriores era el libro, era un libro que él llamaría Nasikh Jami'us Sahaif, el abrogador de todas las revelaciones anteriores. Se llama el libro Al-Aqdas, el más sagrado, a quien dispuso como referente de todas las normas, de todas las órdenes y de todas las prohibiciones. Por supuesto, hubo babíes que no aceptaron estas pretensiones. Ya esta era una pretensión donde ya era mucho más jugada. Dicen que el muerto se admira del degollado. Después de haberse salido del Islam y tener todas estas pretensiones, ¿qué le hace una pretensión más? Bueno, pero para los babíes hacía la diferencia ya esta pretensión más. Así que muchos de los babíes no aceptaron esto y se quedaron en su condición de babíes. Y los que ya creyeron estas nuevas creencias son los bahá'íes. Entre sus críticas que tenían estos babíes era precisamente el hecho de haber traído una nueva legislación. Hace muy poco tiempo, el bab principal, Ali Muhammad Shirazi, había traído un nuevo libro que reemplazaba al Corán, era el Bayán, donde se traía una legislación. En tan poco tiempo hubo un cambio, hubo un nuevo libro sagrado, una nueva legislación, según lo que se vieron lo que se veía en las religiones celestiales, que pasaban, no sé, unos cuantos centurias, miles de años. Y esa fue una de las cuestiones principales, no por su invocación de ser Dios, lo cual podía pasar, pero esto ya era realmente algo terrible. Con esto, a pesar de todo esto, Mirza Hussein Ali Baha'u'lláh, finalmente, bueno, como sucede en este tipo de cuestiones,
en este tipo de pretensiones, en los cuales se vuelve atrás en alguna de las pretensiones y comienza a reinterpretar lo que había dicho antes. Reinterpretó lo que había dicho antes y dijo, no, realmente este libro es simplemente un complemento, no anula las legislaciones anteriores. Y de esta manera, ya al ver cuál era la principal crítica de estos babíes que no aceptaban su condición de divinidad y todas estas cuestiones nuevas que trajo, fue que reinterpretó. Vemos que estas reinterpretaciones se dan de manera recurrente entre todos los protagonistas de estos grupúsculos surgidos producto del apoyo del colonialismo e imperialismo. Una de las más importantes pruebas de la que consideraba Baha'u'lláh para la legitimidad de su pretensión era el hecho de realizar portentos, igual que su maestro, Ali Muhammad Shirazi, el Bab. ¿Cuál era uno de estos portentos? Era la belleza de su escritura. La belleza de su escritura, así como el profeta del Islam ya no trajo milagros como los profetas anteriores, sino que el milagro era el de la poesía. El milagro de Ali Muhammad Shirazi y también el de Mirza Hussein Ali, Baha'u'lláh, era el de tener una bonita letra. Bueno, además de eso también era el hecho de un día para el otro poder escribir un tomo entero de algún escrito, un nuevo escrito para sus fieles. Los escritos que quedaron de Hussein Ali, Mirza Hussein Ali, Baha'u'lláh, están llenos de errores ortográficos. Esto también vemos que es algo recurrente. Su mismo maestro, Ali Muhammad Shirazi, el Bab, que él también había pretendido tener una condición divina, que era la encarnación de Dios en la tierra, trajo un libro en el cual, es realmente jugar con la religiosidad de muchas personas, sobre todo los musulmanes, en una comunidad donde no se habla el idioma árabe, ven al idioma árabe como un idioma de carácter sagrado. En cambio, los musulmanes, obviamente árabe parlantes, ven que el árabe es su idioma natural y solo ven sagrado al texto sagrado. Bueno, musulmanes de las zonas como Irán, lo que es la India, lo que es Pakistán, otros lugares donde Indonesia, Asia del Este, estados africanos y por supuesto también en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, se ve el idioma árabe, ven estos musulmanes al idioma árabe como un idioma de carácter sagrado que les gustaría aprender más que nada para comprender los mismos textos a partir de su fuente original. Y es por eso que en este tipo de cuestiones y juegos idiomáticos lamentablemente pueden caer presas, pueden caer víctimas, pueden caer presas de la ingenuidad. Ali Muhammad Shirazi escribió un texto mientras estaba en prisión, en el cual lo que hace parece que es una persona que está aprendiendo gramática árabe. En la gramática árabe está la morfología y la sintaxis gramatical. La morfología se ve como la misma raíz de una palabra puede asumir las diferentes formas. Está la forma de hacer el diminutivo, el superlativo, los plurales, las diferentes formas que puede tomar. Bueno, parece que Ali Muhammad Shirazi tomó la palabra fard, que significa uno o impar, y comenzó a aplicar todas las reglas teóricas de la morfología sin saber si en árabe se usaban o no estas palabras. Y así se inventó palabras que no existen ni siquiera en idioma árabe, que nunca fueron usadas en árabe, aun cuando la regla diría que es posible hacerlas. Por ejemplo, tiene una súplica en la cual, utilizando esta palabra fard,
que significa impar o único, dice Bismillahi afrad al-fard, Bismillahi al-fard al-fard, Bismillahi al-fard al-fard, Bismillahi al-fard al-farud, Bismillahi al-fard al-farid, Bismillahi al-mufrad al-mufarrad, Bismillahi al-farid al-mufarad, Bismillahi al-firdan, Bismillahi al-firdan al-mutafarrid. Si le damos a un árabe parlante que entienda esto, realmente simplemente va a esbozar una sonrisa de ver cómo se puede manipular a personas que no son árabe parlantes, ver cómo usar un término y darlo vuelta. Esto hizo Ali Muhammad Shirazi, esto hizo Baha'u'llah. Incluso vemos que hoy en día también han surgido algunas personas, lamentablemente en África hace unos cuantos años y ahora en Irak también hace muy poquito, personas que alegan ser el Mahdi o el hijo del Mahdi o el nieto del Mahdi y que también tienen así, no saben leer el Corán, tienen errores ortográficos y traen una excusa de que es otro tipo de lectura y ese tipo de cuestiones. Y lo peor es ver cómo incluso hoy en día, en el siglo XXI, hay personas que ingenuamente caen víctimas de estos alegatos sin fundamento. Estos escritos entonces de Baha'u'llah estaban llenos de errores ortográficos, a pesar de que eran con linda letra, que era su milagro. El libro de Baha'u'llah, el más importante libro, porque después le quitó trascendencia al libro Al-Aqdas, cuando todavía tenía la esperanza de que los Babíes permanecieran siendo sus seguidores, le quitó importancia al libro Al-Aqdas y escribió otros libros, y es así que su libro principal se convirtió en el Iqan, donde que escribió al final de su estadía en Bagdad, antes de que fueran trasladados a Turquía y posteriormente a Palestina. En este libro fue después reescrito. ¿Por qué? Porque en el mismo se veía la amistad, incluso sometimiento como afectivo de Baha'u'llah a su hermano Subh Azal. Y como después hubo una rencilla entre ellos, tuvo que reescribirse el libro. Bueno, estas son las revelaciones y libros sagrados de estos personajes. ¿Qué pasa con los bahaíes después de Baha'u'llah? Después de la muerte de Mirza Hussein Ali, apodado Baha'u'llah, su hijo mayor, Abbas Afandi, apodado Abdul Baha, se convirtió en su sucesor. Y aquí también otra vez surgieron problemas, como surgen siempre en este tipo de grupúsculos, en el cual él tuvo problemas con su hermano Muhammad Ali sobre la sucesión de su padre, donde tenían discusiones, y el objeto de estas discusiones era el testimonio de sucesión que había dejado Baha'u'llah, que se supone se dirigía, en el cual habría nombrado a Abbas Afandi como su sucesor, y después de él el sucesor debía ser Muhammad Ali Afandi. Por lo tanto, los dos hermanos deberían ser primero uno el sucesor y después el otro. Al principio los bahaíes aceptaron a Muhammad Ali como siguieron a él como si fuera el sucesor de Baha'u'llah. Pero finalmente, a causa de cuestiones y problemas, intrigas o soluciones que se dieron internamente, terminaron siguiendo a Abbas Afandi, Abdul Baha. Este Abdul Baha incluso pretendió, él no pretendió más que el hecho de seguir las enseñanzas de su padre,
que no traía absolutamente nada nuevo, y es más por las cuestiones políticas imperantes en la época y el problema con los gobiernos otomanos, que veían con sospecha las relaciones que tenían con los rusos, con los ingleses, con los franceses, y estaban siempre bajo observación. Recordemos que en ese entonces la isla de Chipre, más Palestina, todas esas zonas estaban bajo la influencia del gobierno otomano. Entonces, él adoptó primeramente el método de, podemos decir, un disimulo y les pidió a sus seguidores de no mostrarse en sociedad como bahá'ís, que incluso participaran de los rezos del viernes de los musulmanes y de las reuniones sociales junto con el resto de la sociedad en la cual vivían. Vemos después cuando cambiaron las cuestiones políticas, al final de la Primera Guerra Mundial, hubo una situación en la cual los otomanos ya entraron en una confrontación directa con los ingleses. Y ahí fue donde jugó un rol determinante el ministro de Exteriores británico, James Balfour, sí, el mismo de la Declaración Balfour por la cual se dio la creación de un Estado judío en Palestina. James Balfour jugó un papel determinante en apoyo a los bahá'ís. Dio un comunicado en el cual hacía un pedido para al entonces gobernador Jamal Pasha, el gobernador otomano, el comandante general de las fuerzas otomanas en Palestina, para que no molestara a Abdul Bahá, e incluso con amenazas directas, puesto que Abdul Pasha ya había incluso firmado una sentencia de muerte contra Abdul Bahá por herejía y por otras cuestiones y problemas internos que se daban en la sociedad con la presencia de los bahá'ís en ese lugar. Con determinación firme, Lord Balfour detuvo la ejecución de Abdul Bahá. Y puesto que estaba previsto por los otomanos ejecutar a Abdul Bahá y destruir sus santuarios en Akka y en Haifa. Akka donde estaban concentrados y Haifa donde estaba la tumba de Baha'u'lláh. Algunos historiadores aseguran que esta decisión de Lord Balfour se dio a causa de los vínculos que ya tenían desde la época de Baha'u'lláh, desde la época del padre de Abdul Bahá, con los ingleses y el rol que jugaron como quinta columna del colonialismo, tanto en Irán, como en Irak, como en Turquía, como en Palestina. Recordemos que quinta columna se le dice a las facciones disidentes dentro de una comunidad, aquellos que una comunidad considera que traicionan a la misma comunidad para colaborar con un enemigo externo. Eso es lo que dicen algunos historiadores y es la forma en que justifican tal apoyo inaudito para esa época. No era una época de derechos humanos, no era una época en la cual podemos decir que se enarbolaban consignas de civilización, justicia social y libertades civiles, ni nada por el estilo. Lord Balfour inmediatamente le dio la orden al general de su ejército en la zona para que
defienda con toda su fuerza a Abdul Baha y a los Bahá'ís. Después que el ejército inglés tomara ya control sobre Haifa, Abdul Baha realmente tuvo una plena y abierta colaboración ya. Si es que antes había o no una colaboración, esta vez ya la había de manera manifiesta. Después que ya se establecieron los ingleses en Palestina, Abdul Baha en el año 1340 de la Égira lunar falleció y fue enterrado también en Haifa junto con su padre Baha'u'llah. Para sus exequias, para sus ceremonias fúnebres, fueron enviados representantes oficiales del gobierno británico, e incluso Churchill, el entonces ministro de las colonias británicas, envió un mensaje de parte de la monarquía inglesa para todos los Bahá'ís de esa zona, un mensaje de condolencias. Entre los sucesos más destacados en la vida de Abdul Baha está el viaje que él realizó a Europa y Norteamérica. En este viaje podemos considerarlo como un punto de inflexión para la identidad de la religión de los Bahá'ís, puesto que hasta este punto había de alguna manera una pretensión de vincularse al Islam, a los musulmanes, o hacer una especie de evolución del chiismo mismo, los nombres, Hussein Ali, Mirza. Vemos lo que son las normativas, como las sharías, las diferentes sharías que trajeron después, seguían con la terminología, el lenguaje árabe islámico. Pero vemos que después de estos viajes que realizó Abdul Baha a Europa y a Norteamérica, vemos que, es más, hasta ese entonces se los veía como si fuera una especie de grupo tipo sufi, donde tenía simplemente algunas prácticas diferentes a otros musulmanes, o por lo menos a causa de su apariencia, así es como los consideraban otros. Pero después de esos viajes, ya dejó de tratar de establecer su legitimidad a través de leyes del Corán, a través de tradiciones del profeta del Islam, donde se supone que habrían anunciado a un Mahdi, donde habrían anunciado ya directamente se dejó de lado el Islam. Ya comenzó a tomar forma el bahaísmo como ya se lo conoce hoy en día. Ya es el bahaísmo con las ideas que ya proliferaron en el siglo XIX, bajo el nombre de modernidad, movimientos intelectuales, humanismos, y todas estas ideas fueron adoptadas ya por el hijo de Baha'u'llah, por Abdul Baha, y las introdujo a su religión, y surgieron lo que son las 12 enseñanzas del bahaísmo. Entre esas enseñanzas, una de las mismas directamente cayó en desuso muy rápidamente. Se dispuso que la búsqueda o procura de un lenguaje universal, con una cultura universal. Entonces ellos apostaron al Esperanto, que acaba de ser creado como un idioma para que sea usado por toda la humanidad, y vemos que con el fracaso que tuvo el Esperanto, también fracasaron una de las profecías o lineamientos religiosos de la sacralidad o divinidad en el bahaísmo. Otra de las enseñanzas, de las 12 enseñanzas, de las 12 enseñanzas o tipos de enseñanzas que tienen los bahá'ís, está el no imitar absolutamente a nadie, está la unidad esencial de todas las religiones, una especie, recordemos que fue en la misma época donde ya se sembraron las semillas del pluralismo religioso, se hablaban de que en el fondo todas las religiones buscan lo mismo.
o son exactamente iguales, y lo demás es simplemente un contexto, y que adopta un contexto cultural, cuyas enseñanzas adoptan la forma del recipiente que las contiene. Se hablaba de una unidad humana universal, dejar de lado los fanatismos. Se habla ya de hacer que prolifere el amor entre los miembros de la humanidad. Vemos que ya son ideas tomadas por este Abdul Bahá después de su viaje, porque hasta antes de eso vemos con todos los asesinatos internos, todas las pugnas, todos estos antecedentes que habían tenido estos grupos a lo largo de toda esa cronología, no vamos a llamar evolución, toda esta cronología que tuvieron a lo largo del tiempo, distaba mucho de todas estas enseñanzas, que da la casualidad, enseñanzas relacionadas al humanismo europeo que surgido en el siglo XIX, que se equiparan los derechos de las mujeres con los derechos de los hombres, que debía haber una enseñanza obligatoria, hacer que prolifere la paz, la prohibición de la guerra. Todas estas vemos que son muy bonitas consignas, pero que dadas desde la intelectualidad se comprende mucho mejor que desde una religión que fue adaptando y cambiando sus pretensiones y nociones a lo largo del tiempo por causa de los diferentes sucesos que les tocaron vivir, y siempre fueron cambios en procura de los beneficios personales de sus líderes. Abdul Bahá consideró incluso estas nuevas enseñanzas como innovaciones de su padre, Baha'u'lláh, y que nadie antes que él había dado estas enseñanzas. Bueno, después siguen las ramificaciones dentro del bahaísmo. Después de Abdul Bahá, el hijo de su hermana, Shawqi Afandi, llamado también Shawqi Rabbani, fue considerado el sucesor. Y bueno, y también hubo una queja contra esta sucesión, porque se supone que según el testamento que había dejado Baha'u'lláh, era que después de Abdul Bahá la sucesión fuera con su hermano, con el cual había tenido problemas al principio, que era Muhammad Ali Afandi. Pero vemos que él lo dejó de lado, y así también se separaron los bahaíes en dos corrientes más. Algunos aceptaron el liderazgo de Shawqi, de Shawqi Afandi, y otros no. Shawqi Afandi, a diferencia de su tío, él sí tenía ya estudios académicos. Él había estudiado en la Universidad Americana de Beirut, había estudiado después en Oxford, y vemos que en esa nueva imagen que quería dar el bahaísmo hacia la humanidad, estaba más preparado para eso. Y él jugó un papel fundamental en la extensión podemos decir, del sistema y administración Bahá'í a lo largo del mundo. Y fue precisamente a través de este sistema de expansión administrativa fue que lograron ir introduciendo en diferentes sociedades, algo que tuvo su auge en la década del 60 de la era cristiana en Europa y en América. A esto incluso lo llamaron Nazm Idaría Amrullahi, administración divina, administración por orden de Dios o bajo la orden de Dios. Su centro principal se encuentra en la ciudad de Haifa, actual Israel, actual estado de Israel, donde tienen lo que llaman Beitul Adl A'azam Ilahi, una combinación entre frases árabes y persas. Beitul Adl A'azam Ilahi
sería la Casa de la Justicia Superior Divina. Según lo que había dejado expresamente en su testamento Abdul Baha, es que después de él debían haber 24 sucesores que descenderían de los hijos varones del hijo de su hermana, y que ellos se iban a ser los líderes bahá'ís del futuro. Solo que había un problema, y es que Shawqi Afandi era estéril. Y bueno, otra vez estas profecías, de estas revelaciones divinas chocaron con la realidad, y después de la muerte de Shawqi Afandi, también otra vez hubo otras subdivisiones entre los bahá'ís, y finalmente fue la esposa de Shawqi Afandi, Ruhiyya Maxwell, y un grupo de 27 personas elegidas por el mismo Shawqi, que fueron llamados Ayadiyani Amrullah, las manos de ayuda para la orden de Dios, fueron los que obtuvieron o reunieron a la mayoría de los bahá'ís, atrajeron a la mayoría de los bahá'ís, y pudieron sobresalir por sobre sus opositores internos. Y de esta manera, en el año 1963 fue fundada Beit al-Adl. Este grupo de los Ayadiyani Amrullah, bueno, también hay una cuestión, Ayadi ya es plural en árabe, Ayadiyan es sumarle el plural persa, Ayadiyan, o sea, las manos, o aquellos ayudantes de la orden de Dios. En esta época únicamente quedan 3 personas vivas, que son Ruhiyya Maxwell, la esposa de su fallecido líder, Shawqi, y otras 2 personas que todavía quedan con vida, y junto con otros son los que dirigen este Beit al-Adl, o Casa de la Justicia. Junto con, o al mismo tiempo que Ruhiyya Maxwell hacía estos movimientos, había otro grupo, siguió a Charles Mace Remy, también Charles Mace Remy, que había pretendido también tener la sucesión de Shawqi Afandi. Y estos se llaman a sí mismos los bahá'íes ortodoxos, por seguir más los lineamientos originales del bahá'ísmo y no estas nuevas, podemos decir, formas de humanismo, pluralismo religioso y modernidad. Estos bahá'íes ortodoxos se encuentran en América, en la India, en Australia. Y bueno, de esta misma manera vemos que también siguen después las diferentes ramificaciones. Según los censos del año 1992, ya llegarían los bahá'íes a ser varios millones en el mundo. Algunos suponen que están inflados estos números, como sea. Estos son los datos oficiales. Entre las creencias de los bahá'ís está el respeto o consideración sagrada de los diferentes libros de Ali Muhammad Bab, de Mirza Hussein Ali, Baha'u'llah original, Abdul Baha, y hasta cierto punto los escritos de Shawqi Afandi Rabbani. Los libros del Bab, Ali Muhammad Shirazi, en general no están al alcance de los bahá'íes. Vemos que hay mucha contradicción con esos libros originales o con esas creencias de ese entonces con aquello en lo cual llegó a ser el bahá'ísmo hoy en día. Los bahá'íes tienen normas también. En sus normas está el rezo, está el ayuno, un ayuno por un tiempo de 19 días. Tienen meses ellos de 19 días, donde siendo el último mes del año, lo cual se realiza en el último mes del año,
y también una visita a sus lugares sagrados, los cuales incluyen la casa de Sayyid Ali Muhammad al-Bab en Shiraz, en Irán, la casa de Mirza Hussein Ali Nuri en Bagdad y, por supuesto, la Haifa, Israel, lo cual es su qibla y donde están enterrados tanto Baha'u'llah como Abdul Baha. Desde el principio de su conformación vemos entonces que el grupo de los Bahá'ís no tuvo una buena propaganda entre los mismos musulmanes a causa de diferentes factores. Entre esos factores está el hecho de haber estado siempre con el apoyo de fuerzas extranjeras, en su momento, en la época del colonialismo, los rusos, los ingleses, los franceses, posteriormente el apoyo que recibieron, que reciben incluso hoy en día en el Estado de Israel, y lo cual fueron estos factores lo que hicieron que su concepción y sus nociones, su concepción de la fe y sus nociones religiosas derivaran en un modernismo más similar al Occidente y fueran allá en el Occidente y en el Lejano Oriente y en estos últimos años en América, en el continente americano y Latinoamérica, donde centran sus actividades de difusión, puesto que los mismos musulmanes con estos antecedentes de ser quinta columna de colonialismos, imperialismos y fuerzas hostiles a las zonas islámicas, es que no encontraron lugar durante el siglo XX para poder proliferar entre los mismos musulmanes. Con esto terminamos estas clases relacionadas a los grupos que pretendían en su origen tener una identidad islámica. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FatimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es +54 938 15 39 07 37.